Hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy es sábado 6 de mayo de 2017 y bueno, en este vídeo vamos a continuar con el de ayer acerca de este diálogo de Platón y Gorgias. Vamos a resumir muy brevemente lo que habíamos estado hablando ayer. La conversación entre Sócrates y Gorgias primero, ¿no? Sócrates está interesado en saber cuál es la virtud del arte que Gorgias profesa. Y entonces pues el arte de la retórica, y Sócrates le pregunta ¿cuál es el objeto de la retórica? Que son los discursos. Pero son todos los discursos, porque las demás artes también tienen por objeto los discursos, pero estos discursos siempre se refieren a algo, y es eso lo que está tratando Sócrates de que Gorgias le diga, y le pone en camino mediante ejemplos. Y Gorgias dice que son los discursos que tratan sobre los negocios humanos más grandes y los más importantes. Y entonces Sócrates dice, pero eso es algo controvertido. El médico dirá que su arte produce el mayor de los bienes, la salud. El maestro de gimnasia dirá que su arte es el que produce el mayor de los bienes, la belleza y la robustez del cuerpo. El economista dirá que su arte es el que produce el mayor de los bienes, la riqueza adquirida sin injusticia. Pero Sócrates no está tratando de que le diga, de saber cuál es el mayor bien de todos esos, sino el que le diga cuál es ese bien que produce su arte simplemente. Sócrates está tratando de ir a la raíz, es muy penetrante además, eso se puede ver, ¿no? Utilizando su método de la mayéutica. Y entonces Gorgias le dice el arte de poder persuadir. Pero un momento, todas las artes persuaden mientras se enseñan. Y a la vez que van enseñando, persuaden, o sea, todas las artes producen igualmente la persuasión. Pero esta persuasión es en eso mismo que se enseña. Es decir, el aritmético, por ejemplo, enseña aritmética a la vez que persuade. Pero persuade en eso mismo que enseña, o sea, que persuade acerca del número, del conocimiento del par, de lo impar. Y eso es lo que está tratando Sócrates de que Gorgias le diga, ¿no? Entonces luego Gorgias dice que se trata de persuadir acerca de lo justo y de lo injusto. Pero Sócrates dice que hay una persuasión que produce la ciencia y otra que produce la creencia, y le dice cuál es la persuasión de la retórica, y Gorgias le dice que es de la creencia. Gorgias le dice a Sócrates que él alguna vez ha ido a casa de algunos enfermos junto con su hermano Heródico, que es médico, y con otros médicos, y mientras que estos médicos no podían convencer a los enfermos de que se tomaran un remedio que era amargo, él, Gorgias, sin otro auxilio más que la retórica, podía convencerles. Y si se disputasen un médico y un orador, pues el orador es el que merecería la preferencia del público. Por el público él entiende a los ignorantes. Que el orador, aunque no sepa las cosas en las que el médico es sabio, es más a propósito para persuadir, tratándose del público. Y Gorgias dice que es preciso usar de la retórica como se usa de las demás artes también. No abusarlas, ¿no? Por ejemplo, si al gimnasio, una persona que va al gimnasio ha adquirido robustez, ha adquirido destreza, entonces no por ello va a tener que abusar, que puede abusar de su arte atacando a quienes no debe, a sus padres, a su madre, a sus amigos, a sus demás familiares. Esto es para la defensa, no para el ataque, pero si él lo hace, no por eso se debe de culpar a los maestros de gimnasia. Igual, si alguno utilizara la oratoria para hacer algo injusto, no por eso se debe prohibir la enseñanza de la oratoria, ni tampoco se deben de castigar a los maestros de oratoria, sino a ese alumno que ha utilizado de esa manera ese arte para hacer algo injusto. Pero también Sócrates había estado diciendo, es cierto que cuando uno ha aprendido un cierto arte, uno se hace exactamente como debe ser el que es hábil en ese arte. Por ejemplo, el que ha aprendido el arte de la medicina, ¿es o no es médico? Sí lo es. Cuando uno ha aprendido el arte de la carpintería, es carpintero. Cuando ha aprendido el arte de la música, es músico. Por lo tanto, también cuando ha aprendido lo que es la justicia, es justo. De manera, como había dicho Gorgias, que aunque el alumno no sepa lo que es lo justo y lo injusto, lo aprenderá con él. Y Sócrates dice, pero el orador entonces, si conoce lo justo, no querrá hacer ninguna acción injusta,
porque según el intelectualismo moral de Sócrates basta conocer la justicia para actuar de manera justa. Entonces hay una contradicción, es que primero se dice que el orador actúa, no hace injusticias, puesto que es justo, y porque conoce lo que es justo, pero anteriormente se había dicho que si alguien utiliza la oratoria para hacer una cosa injusta, no se debe culparle al maestro, sino a él, a ese alumno que ha utilizado la oratoria para hacer algo injusto. Después viene la conversación con Polo, en el que Sócrates había estado dividiendo, ¿no?, la adulación, que él dice que la retórica es una parte de la adulación, como la cocina también lo es, en 4, ¿no? Y ahí pone pues a la retórica, a la retórica, a la cocina, al tocador y al arte del sofista. Él dice que hay una sustancia que es el cuerpo y otra sustancia que es el alma. La gimnasia y la medicina son artes y procuran hacer el cuerpo mejor, pero hay estas dos partes de la adulación se deslizan a la sombra de estas dos artes. Por ejemplo, la cocina se desliza a la sombra de la medicina. La cocina solo se preocupa por el placer, no por hacer mejor al cuerpo. El tocador se desliza a la sombra de la gimnasia. La gimnasia proporciona la belleza en el cuerpo, tratando de hacerlo mejor, pero el tocador solo se preocupa por una apariencia, por parecer hacer algo bello, pero que no lo sea. Consiste pues en utilizar colores, adornos y demás cosas de manera que pueda parecer algo bello, sin serlo en realidad, porque no puede producir la belleza, porque no es un arte. Es una práctica, por tanto, engañosa, falaz y cobarde. Y las otras dos que se refieren al alma, es decir, el arte del sofista y la retórica, se deslizan a la sombra de la parte legislativa y la judicial, que es en las que se divide lo que se llama la política, que consiste, dice Sócrates, en hacer mejor al alma. Bueno, hay una cosa que discute con Polo, y es acerca de si estos que él llama aduladores tienen un gran poder o no lo tienen. Sócrates dice que no lo tienen, pero ¿no es acaso ellos los que hacen lo que quieren? Bueno, no hacen lo que quieren, hacen lo que piensan que es más ventajoso, pero eso no es lo mismo que hacer lo que se quiere, y tampoco significa tener un gran poder. El tener un gran poder es un bien para el que lo tiene. Entonces, cuando estas personas están desprovistas del buen sentido, lo que hacen no puede ser bueno, es algo malo. Y si es algo malo, no se puede decir que tiene un gran poder, puesto que tener un gran poder es un bien para el que lo tiene. Luego, no hacen lo que quieren, porque las personas no hacen las cosas que quieren, sino otras cosas en vista de las que quieren. Por ejemplo, cuando uno se toma un remedio amargo para recobrar la salud, lo que se quiere no es tomarse ese remedio amargo, sino recobrar la salud, pero se hace esto en vista a lo que se quiere. Es igual, cuando se manda a castigar a alguien, no es eso lo que se quiere, sino que se hace eso porque eso es lo mejor que se puede hacer, porque eso es, en último término, hacer un bien. Entonces, es hacer un bien, pero no es hacerlo directamente, sino hacerlo por medio de eso, ¿no? Pero lo que se quiere es siempre lo bueno. No se quieren las cosas indiferentes, o sea, las cosas que no son ni buenas ni malas y que participan tanto del bien como del mal. Lo que se hace es las cosas indiferentes en vista de las cosas buenas, no al revés. Entonces, lo que se quiere siempre es el bien, y cuando un tirano hace alguna cosa injusta, pues como está desprovisto de sentido, no es eso un bien, y no hace por tanto lo que quiere, y tampoco tiene un poder, porque como dijimos, el poder significa un bien para el que lo tiene, y pues eso no es algo bueno. Lo segundo que discute Sócrates con Polo, como ya lo habíamos dicho, es que es peor, cometer una injusticia o recibirla. Polo dice que es peor recibirla, y Sócrates no está de acuerdo, y le pregunta, ¿qué es más feo? ¿Cometer injusticia o recibirla? Y Polo dice que es más feo cometerla. Entonces Sócrates dice, si es más feo cometerla, es también más mala,
y Polo no está de acuerdo. Entonces Sócrates dice, cuando una cosa es bella, lo es porque produce utilidad o algo agradable, o es algo agradable, ¿no? Y si es algo feo, entonces todo lo contrario. Si decimos que una cosa es más fea que otra, es porque la supera en dolor o en maldad, daño, o en dolor y en maldad a la vez. Vamos a ver si por el lado del dolor no es más doloroso cometer una injusticia, sino sufrirla, ¿no? Duele más sufrir una injusticia. Pero si es más feo, entonces, como no es en este aspecto en que la supera, debe superarla en el otro, es decir, en el aspecto o en el sentido de que es más mala, que produce más daño. Por lo tanto, si es más feo cometer una injusticia, es también más malo cometerlo que sufrirlo. Pero el cometer una injusticia, dice Sócrates, es el segundo mayor mal. ¿Y cuál es el primero? Es cometerlo impunemente. No quiero utilizar mucho tiempo en esto, pero bueno, lo que dice más o menos es esto. La justicia, en tanto que es justa, es bella. Un agente que actúa siempre se corresponde con un paciente. Si alguno corta, una cosa es cortada. Si alguno quema, una cosa es quemada. Si alguno hiere, una cosa es herida. Si esa quemada es profunda, esa cosa será quemada de la misma manera, profundamente. Si esa cortada es grande, esa cosa será cortada grandemente. Ser castigado por una injusticia es sufrir o hacer. Es sufrir. Y el que castiga, si castiga con razón, es cierto que castiga justamente. Y la justicia es algo bella, es algo buena. Entonces, cuando una persona que ha cometido una injusticia es castigada, justamente lo que está recibiendo es justicia, está recibiendo algo bueno. Es esa lo que Sócrates dice que es la medicina para su alma, puesto que así como hay males que afectan al cuerpo, como las enfermedades o la indigencia, ¿no?, la pobreza, también hay otras que afectan al alma, como la cobardía, la intemperancia, la injusticia. Si uno está enfermo, ¿a casa de quién va? A casa del médico. Si uno está en indigencia, está en la pobreza, ¿a casa de quién va? De los economistas. Si uno hace una injusticia, ¿a casa de quién debe ir? A casa de los jueces, para que sean ellos los que juzguen y que le hagan justicia, porque esa es la medicina para el alma. Luego viene Calícles a hablar con Sócrates, y lo primero que hace Calícles es decir lo siguiente, que Sócrates está confundiendo las cosas. Bueno, no confundiéndolas, sino él conoce realmente y él se aprovecha de esto. Cuando alguien dice algo según la ley, Sócrates lo toma como si fuera según la naturaleza. Y cuando él está hablando según la naturaleza, Sócrates lo toma como si fuese eso según la ley. Por ejemplo, en lo que ha dicho Polo, es más feo cometer una injusticia. Bueno, Calícles dice, es más feo cometerla, pero esto es según la ley. Según la justicia, según la naturaleza, lo más feo es recibir una injusticia, no cometerla. Las leyes la hacen los débiles, porque no quieren que los fuertes ejerzan esa fuerza y que tengan más cosas que los demás, porque estos débiles son cobardes. Los débiles son son los muchos, y los fuertes son los pocos. Pero el que es más fuerte, el más poderoso, el que vale más, es justo que éste tenga más que los más débiles, que los menos poderosos, que estos que son muchos, que son los que hacen las leyes. Y también, bueno, dice eso, y dice también otra cosa acerca de la filosofía. Como se sabe, Sócrates es un filósofo, y dice, la filosofía, Sócrates, es algo bueno cuando se es joven, porque forma el espíritu o algo así, pero es una vergüenza que una persona ya adulta todavía se dedique a la filosofía. Calícles está tratando de ridiculizar, ve más que todo a Sócrates como un viejo ridículo que todavía a la edad que tiene se dedica a la filosofía. Sócrates empezó su labor filosófica a los 40 años, o sea, y murió a los 70, ¿no?, con la condena de la cicuta, o sea, ahí debería tener, 50 años tal vez. Bueno, vamos a suponer que tenga 50 años. Y se está dedicando a la filosofía, y Calícles dice que no, y que deberían azotarle, incluso darle latigazos por eso.
bastante, incluso insultante me parece, a menos, le dice cosas bastante indignas de él, ¿no? Cosas indignas de Sócrates. Y Sócrates se lo toma con serenidad. Él dice, bueno, es que también Calícles había dicho que Sócrates deje la filosofía a un lado y que se dedique a cultivar un arte que le sea útil. Pues Sócrates es un buen hombre, pero es una pena que esté pues con la filosofía, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguno le acusara a Sócrates de cometer un crimen, aunque sea una falsa acusación, Sócrates se sorprendería y abriría su boca grande y no podría defenderse. ¿Cómo se puede apreciar la filosofía si la filosofía no le va a defender en ese momento? Y le van a condenar y lo van a matar. Tampoco puede utilizar la filosofía para ayudar a sus amigos, a sus familiares, si alguna vez pues le acusan de algo que no han hecho. Sócrates no debería estimar a la filosofía, por tanto. Y bueno, más que todo está diciendo como que la filosofía es un juego de niños, ¿no? Más o menos así. Y es bastante interesante que lo diga, o es cosa de niños, ¿no? Porque hay un autor noruego que fue profesor un tiempo en un instituto en Bergen, pero él es de Oslo y es Jostein Gaarder. Y Jostein Gaarder en muchos de sus libros, cuando habla de la filosofía, lo que dice es que la filosofía, o que los niños son los filósofos, o que la filosofía tiene bastante de niños, porque es propio de los niños el sentir curiosidad por el mundo, el asombrarse de las cosas, el hacerse preguntas, el hacer preguntas. Y como ya conocía Aristóteles, la raíz de la filosofía es el asombro. Por el asombro empezaron los hombres, ahora hay un principio a filosofar. Y Sócrates también es el que reconoce en su apología que una vida sin meditación, una vida sin examen, una vida sin preguntas no es digna de ser vivida, porque lo propio del ser humano es hacer preguntas. Y parece que en ese sentido, por lo menos sí, que es cosa de niños, ¿no? A mí me resulta bastante increíble eso que dice Calícles, ¿no? Acerca de que los más fuertes, según el orden de la naturaleza, son los que tienen derecho a más, son los que valen más que los otros y los que tienen que tener, por tanto, más que los otros. Y para decir una cosa voy a leer algo que dice él mismo, ¿no? En un momento él dice, por ejemplo, bueno, esto dice: pero yo me figuro que si apareciese un hombre dotado de grandes cualidades, que sacudiendo y rompiendo todas estas trabas encontrase el medio de desembarazarse de ellas, que echando por tierra vuestros escritos, vuestras fascinaciones, vuestros encantamientos y vuestras leyes contrarios todos a la naturaleza, aspirase a elevarse por cima de todos, convirtiéndose de vuestro esclavo en vuestro dueño. Entonces se vería brillar la justicia tal como la ha instituido la naturaleza. Y bueno, después dice algo que decía Píndaro acerca de un tal Heracles, ¿no? Que se cogió bueyes. Dice: pero el sentido es que Heracles se llevó a los bueyes de Gerión sin haberlos comprado y sin que nadie se los diera, dando a entender que esta acción era justa, consultando a la naturaleza, y que los bueyes y todos los demás bienes de los débiles y de los pequeños pertenecen de derecho al más fuerte y al mejor. La verdad es tal como yo la digo. Tú mismo la reconocerás, si dejando aparte la filosofía te aplicas a asuntos de mayor entidad. Bueno, y de ahí sigue hablando más cosas. Esto parece que estas ideas las desarrolla más adelante, para los que saben un poco sobre la historia de la filosofía, especialmente en el siglo XIX, un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, cuando habla del superhombre, ¿no? Que este superhombre crearía valores. La verdadera vida, o la vida mejor dicho, que es la que vale vivir, es la del superhombre. El hombre sería solo un puente entre el mono y el superhombre. Y hablando de monos, en el último libro de las Crónicas de Narnia, que son los libros que, como sabéis, yo estuve haciendo vídeos sobre ellos el año pasado, hay un personaje, es un mono que se llama Triquiñuela. Ese aparece en el último libro, que es la última batalla. Hay un momento en el que están todos reunidos. Él dice que no es un mono, él dice que es un hombre, pero que sanciona y por eso tiene ese aspecto.
hay una ovejita que hace una pregunta muy importante, es una pregunta fundamental, porque va acerca de la naturaleza de Aslan, que es el rey de Narnia, el creador de Narnia, y Tash, que es el dios en el que creen los calormenos. Y todos se dan cuenta que es una pregunta muy importante. Y entonces el mono lo primero que hace es escupir a esta oveja y le dice: estúpido animal balador. No le responde su pregunta. Después le dice: ve con tu madre a beber leche. No le responde la pregunta. ¿Qué entiendes tú de tales cosas? No responde la pregunta. Ni siquiera muestra a la oveja por qué considera su pregunta como algo absurdo. Él da una respuesta que no es la verdadera respuesta, es algo falso, es algo equivocado. Y un rey que está ahí, el rey de Narnia, ¿no?, que está en ese momento, que es el rey Tyrion, es el último rey de Narnia, quiere intervenir y él quiere mostrar a todos que el mono está engañando. Pero lo golpean y el mono hace que lo lleven a un lugar muy lejos donde no se puede escuchar su voz. Y eso es lo que hacen, ¿no? Es prácticamente como que nos da la idea de que el que tiene el poder, el poderoso, ya no necesita tener la razón. O como se dice en estas discusiones, ¿no? Bueno, es que no se trata de tener la razón, se trata de quién ponga el mayor número de muertos sobre la mesa de negociación. Eso es lo que dice Calícles. Esas ideas se pueden ver como parece que se desarrollan como Nietzsche. Nietzsche es el que ve a los seres humanos como un rebaño inútil que debemos dejar morir. No es ninguna exageración. Por ejemplo, en su libro El Anticristo de 1895, voy a leer una cosa ahí, en el aforismo número 7, voy a leer un párrafo donde él va a hacer una dura crítica al valor de la compasión. Bueno, dice: suponiendo que se mida la compasión por el valor de las reacciones que suele provocar, su carácter peligroso para la vida parece bastante más claro. La compasión estorba el cumplimiento de una ley de la evolución, que es la ley de la selección. Conserva lo que está pronto a perecer, combate a favor de los desheredados y de los condenados de la vida, y manteniendo en vida una cantidad de fracasados de todo linaje, da a la vida misma un aspecto hosco y enigmático. Se osó llamar virtud a la compasión, pero en toda moral aristocrática es considerada como debilidad. Todavía se ha ido más allá, se ha hecho de ella la virtud, el terreno y el origen de todas las virtudes. Y un poco después dice: tenía razón Schopenhauer cuando decía que la vida es negada por la compasión. Y este hombre, que desprecia la vida de otros seres humanos débiles que no están a la altura de la evolución ni de la moral aristocrática, es el que acusa de despreciar la vida. Es bastante interesante, ¿no?, esto de Nietzsche, pero bueno, por lo menos por el momento nosotros no vamos a tocarlo, simplemente lo he mencionado para hacer una comparación. Todavía nos queda un largo camino hasta el siglo XIX, pues estamos en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y está muy interesante este ejemplo que yo he dado, por ejemplo, en este libro de Narnia, acerca de eso, ¿no? Y también hay en el libro anterior, en orden cronológico, que es La Silla de Plata, es también donde se puede ver, como yo lo había estado diciendo, una crítica a la teoría de las ideas, ¿no? Hay un personaje que va a estar criticando, o por lo menos eso es lo que se puede entender, que es la Dama de la Saya Verde. Es una bruja verde que va a estar, parece, criticando la teoría de las ideas o algo más o menos así. Y es bastante interesante que en estos libros de Narnia se diga que sea cosa, o sean libros, y yo también lo dije una vez, para niños. Bueno, pero por lo menos creo que esto puede ser cierto en el sentido de que la filosofía tiene mucho de niños. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque ya no nos queda mucho tiempo en la conversación entre Sócrates y Calícles. Sócrates le pregunta a lo que él se refiere cuando dice los mejores. ¿A qué se refiere con esto? Sócrates dice, bueno, parece que el que se está refiriendo que es lo mismo ser mejor que ser poderoso, o ser el más fuerte es lo mejor. Pero Sócrates ve que no puede ser así, porque
los muchos, la multitud, son ellos los que hacen las leyes. Y según la naturaleza parece que estas personas son los débiles. Pero si es cierto eso, entonces, según la naturaleza, la multitud es más fuerte que los otros, que los fuertes, que son los pocos. Y son esta multitud los que piensan que es peor cometer una injusticia. Entonces, según la naturaleza, parece que también es peor cometer una injusticia. Por ejemplo, los esclavos de Calícles son más fuertes que Calícles. Y si son más fuertes, son los mejores, son mejores que él. Entonces Calícles dice, no, piensa que no es así. Calícles va a estar dando muchos giros durante toda la conversación con Sócrates, porque él no se ha dado cuenta en eso mismo que ha dicho al principio, y las consecuencias o lo que se desprende lógicamente nos va a llevar a resultados contradictorios que no está diciendo. Entonces Sócrates le pregunta, bueno, puesto que no se trata de ser más fuerte, o que el ser más fuerte no es ser el mejor, explícanos a qué te refieres con ser el mejor. Y le dice pues que entiende ser mejor el que vale más. Bueno, Sócrates le dice, pero si es el que vale más, por ejemplo, si en una reunión estuvieran unas personas, ¿no?, que tienen alimentos, tienen comida, bebidas, y entre ellos hubiera un médico, es él el más sabio, él es el que va a tener más que los demás, o sea, que según la naturaleza corresponde más que a los demás. Pero si es médico, se va a dar cuenta de que él no puede hacer esto, porque si lo hace, si come y bebe más que los demás, eso puede resultarle dañino a él mismo, puede afectar su cuerpo. O en su condición de jefe, puesto que es el más poderoso y el mejor, si es el más sabio y por tanto el que vale más, entonces debe administrar estas cosas y es él el que debe distribuirlas, este alimento, ¿no?, a los demás. Pero si él fuera el más débil de todos, tendría menos que los demás y posiblemente eso no sería lo que necesita. Y Calícles simplemente está considerando que es lo mejor, o mejor dicho, que el hombre más feliz es el que satisface sus pasiones. Sócrates le habla de la moderación, de la temperancia, de moderar, de ser moderado, de moderar las pasiones. Y Calícles piensa que los imbéciles son los que hacen esto, ¿no? Porque el hombre que es verdaderamente feliz es el hombre que da rienda suelta a la satisfacción de todas sus pasiones. Y mientras más placer pueda tener, eso equivale a vivir mejor, porque eso es un bien. Eso es lo bueno. Es que él no hace una distinción entre lo que son placeres buenos y placeres malos. El placer no siempre, o los placeres no son siempre cosas buenas. Y Sócrates hace una demostración de esto y le dice, bueno, si la vida feliz consiste en procurar el placer, es cierto que el placer viene cuando se satisface una necesidad o un deseo. Por ejemplo, si yo tengo hambre, el hambre es algo doloroso, pero cuando yo me alimento, o sea, cuando como con hambre, siento más placer que cuando como con poca hambre o sin mucha hambre, ¿no?, con poquita hambre. Pero mientras yo voy comiendo y el deseo se va quitando, voy satisfaciendo esa necesidad, el placer también se va desapareciendo. El placer dura mientras dure la necesidad. Y la necesidad, en este caso el hambre, es algo doloroso. Cuando yo, por ejemplo, tengo mucha sed, entonces yo tengo pues que beber, ¿no? Entonces cojo el agua y la bebo, pero mientras la estoy bebiendo estoy calmando mi sed, estoy satisfaciendo y estoy sintiendo un placer, pero este placer va a ser cada vez menor. Y cuando yo ya haya satisfecho toda mi necesidad, ya no voy a sentir placer. Por lo tanto, Sócrates dice, bueno, de esto se desprende que uno debe estar en un estado constante de hambre y de sed que nunca se termine, de manera que uno puede estar comiendo y bebiendo todo el tiempo de su vida. Si yo tuviera, por ejemplo, comezón en el brazo, me rascaría y sentiría un placer, pero soy más feliz
si tuviera la comezón no solo en el brazo, sino en todo el cuerpo, de manera que estuviera rascándome por todas partes todo el tiempo, porque eso es lo que me produce placer. Entonces, bueno, parece algo tonto, pero es lógica, se desprende lógicamente de lo que Calícles ha convenido al principio. Y Sócrates lo que va a poner de manifiesto es que esa no es la vida feliz. La vida feliz no está en satisfacer las pasiones, la vida feliz está en moderarlas, en el ser dueño de uno mismo. Porque lo que es más importante es, vamos a decirlo, la parte más importante de la persona es el alma. Y Sócrates, como piensa, ¿no?, que hay una vida más allá de la muerte, o que el alma sigue existiendo con la muerte, es eso lo que se va a ver al final. O sea, el alma, si el alma es bella, si se ha hecho todo lo posible en esta vida para hacerla mejor, para hacer el alma mejor. Entonces, bueno, ya voy a leer una cosa más acá, por ejemplo. Bueno, como dice, ¿no? Y que nadie espere sustraerse a esta detestable consecuencia, estableciendo, como hace Calícles, ¿no?, una distinción entre los placeres. Por lo pronto es una concesión ruinosa y además un arma contra toda la teoría. Porque si se quiere decir que hay placeres útiles que es conveniente buscar y otros nocivos, de los que es preciso huir, se destruye la identidad del placer y del bien. O sea, lo que es placentero no es necesariamente bueno. Pero esta pesquisa exige reflexión y habilidad, todo un arte, en fin, teniendo como objetivo el bien. Consideradas así todas las artes que no tienen más finalidad que el placer, el arte del flautista, del que tañe la lira, el arte mismo del poeta que compone ditirambos, tragedias o comedias, desde que se propone divertir en vez de instruir, son más perjudiciales que útiles. A este género pertenece la retórica, cuando no pretende más que recrear el oído o adular a la opinión. Esto es lo que hace que sea tan grande el número de aduladores y tan escaso el de verdaderos oradores. Y como dice, bueno, Calícles a su vez queda reducido al silencio por esta argumentación vigorosa, y Sócrates, desde el momento dueño absoluto del campo, llena casi por sí solo todo el final del diálogo. Acaba con fuerza con su último adversario, sentando como conclusión que la felicidad humana, lejos de residir en la libre satisfacción de las pasiones, consiste en su moderación. La intemperancia precipita al alma en el desorden. La medida establece en ella el orden, la regla, y con ellos la paz interna. El hombre moderado, esclavo voluntario de su deber para con los dioses y sus semejantes, se guarda de los excesos, es justo, prudente, valiente y por lo mismo feliz. Ese es el modelo del orador, que no es verdaderamente grande más que por el bien que puede hacer al pueblo aconsejándole la justicia. Sócrates piensa que si la oratoria es algo bueno, lo es cuando se lo dice, cuando se hace todos los esfuerzos con ella de persuadir a los demás de que lo que hay que hacer es lo que es justo, de hacer justos nosotros, hacernos justos y hacerlo también a los demás. La justicia es la norma de toda su vida pública y privada, porque lo que un hombre tal teme más en el mundo no es verse acusado, condenado y conducido a la muerte, sino cometer una injusticia. Su única preocupación es poner su alma al abrigo de toda falta hasta que llegue el instante en que estará dispuesto a comparecer ante los jueces que le esperan. Y como dije, es cierto que hay pues una... en el otro diálogo, que no es el siguiente que vamos a hacer, sino es el próximo, es el Fedón, y ahí Sócrates pues va a dar argumentos a favor de la existencia del alma. Para mencionar, para comunicar, mejor dicho, mañana posiblemente voy a estar grabando un vídeo de otro libro y después de otro, diferente, ¿no?, de los diálogos de Platón, y después vamos a venir con otro de los diálogos que es el Protágoras, y después de los Protágoras vamos a hacer vídeos de 2 libros más, y después vamos a venir con el Fedón, o de la inmortalidad del alma, ¿no? Ahí es el último día de vida de Sócrates, ¿no? Porque Sócrates va a beber la cicuta en una conversación que se va a prolongar hasta la puesta de sol acerca de la inmortalidad del alma.
vamos a tomar en cuenta una clase de un profesor de filosofía, Shelley Kagan, de la Universidad de Yale, que dio esta clase en su universidad en el año 2007, me parece, y donde es sobre la muerte, ¿no? Y ahí menciona también los argumentos de Platón. Manda a los alumnos a que lean el Fedó y él va a estar tratando de refutar estos argumentos. Y luego también con Descartes en otro argumento parecido, pero bueno, eso lo vamos a ver a su tiempo, ¿no? Vamos a hablar sobre eso y luego vamos a hablar también sobre 2 libros más sobre las experiencias cercanas a la muerte. Así que yo creo que va a ser muy interesante esto. Eso es todo por mi parte y espero por lo menos que haya no tanto agradado a la gente, sino haber sido útil, ¿no? Y que se pueda pues coger estos diálogos, leerlos y aprender de ello. Así que eso sería todo. Y bueno, cualquier duda o pregunta que podáis tener, podéis hacerla en la caja de comentarios. Y nada más, así que eso ha sido todo por esta noche. Ese es el diálogo El Gorgias de Platón. Y bueno, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Adiós.